tema de hoy es ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Ese es el tema de este día. ¿Quién es el mayor? Mateo 18, versos 1 al 5 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esta palabra es bien impresionante. Es otro de esos momentos en los que Jesús te da una contestación fuera de lo común, fuera de lo esperado. Jesús era una persona que cuando se presentaba este tipo de preguntas o unas situaciones, él aprovechaba el momento. Estas son las cosas que la iglesia tiene que hacer en este tiempo también. Tienes que aprovechar el momento porque Dios nos da oportunidades donde vamos a ver gente con cuestionamientos, con preguntas, con dudas. Hay situaciones que se presentan a mucha gente y ese es el momento que tú tienes que aprovechar. Ese es el momento que tienes que aprovechar. Es como cuando tú vas a pescar, tú tienes que aprovechar el momento preciso para la pesca. Cuando tú vas a pescar, hay mucha gente que pasa que cuando tiran la red no pescan nada, porque no es el tiempo donde los peces están en ese momento en el agua. El que sabe de esto, el pescador que sabe de esto, sabe el día, sabe la hora de la vigilia de la noche, sabe los momentos precisos en los que los pescados están en lugares precisos. Hay gente que se frustra porque no pueden pescar, porque tratan de pescar en el momento menos apropiado. Pero hay unas horas determinadas donde Dios propicia el momento para que tú puedas zumbar esa red y tener una buena pesca. Y Dios nos da oportunidades a nosotros para evangelizar, para contestar preguntas, para traer soluciones a gente que necesitan soluciones. Y Jesús era el tipo de persona que aprovechaba toda situación. Usted ve durante todos los evangelios, durante sus años de ministerio, que él a cada momento aprovechaba una situación para traer una enseñanza. Y en este momento los discípulos, que parece que tenían este tipo de discusión como que de vez en cuando, porque cuando tú buscas la versión en Marcos 9, esta misma versión nos habla de que los discípulos venían por el camino, discutiendo entre ellos quién sería el mayor. Está hablando de Marcos 9, 33 al 37, que se repite esta historia. Y en esa Marcos añade que ellos venían por el camino discutiendo esta situación. Y Jesús les preguntó qué era eso, qué discusiones eran esas que ustedes estaban teniendo en el camino. Y en la versión de Mateo, ellos van de Jesús y le preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos. Obviamente, dentro de los 12 discípulos había un pensamiento de que ahí uno de ellos iba a ser el presidente. Uno de ellos ahí iba a ser ahí el que iba a ser el líder de todos ellos. Y estaba el pensamiento y cada uno de ellos, yo estoy seguro que algunos de ellos por lo menos pensaban, yo tengo tal vez las cualidades para ser ese líder debo ser yo. Tal vez Pedro pensaba, bueno, Jesús, a mí fue el que me dijo que yo iba a ser pescador de hombres, no se lo dijo a otro, fue a mí. Y tal vez Pedro pensaba, yo soy el que debo ser el líder. Y otros podían pensar, Pedro, pero tú no puedes ser porque tú no tienes las características de un líder. Y tal vez entre ellos comenzaron ese tipo de situaciones. Tal vez Juan decía, no, debo ser yo. Y otros le discutían, Juan, pero tú acabaste de mandar a decirle a Jesús que mandara a mandar fuego del cielo ahí para mandar a una gente ahí que no nos escuchara. Y tal vez yo imagino entre los discípulos este tipo de dinámica, este tipo de discusión. Tal vez Judas decía, bueno, aquí el único que tiene un puesto soy yo soy el tesorero, porque aquí nadie ni es presidente ni nadie es secretario, aquí nadie toma minutas de nuestras reuniones. Yo soy el único que tiene un puesto oficial aquí. Y tal vez cada uno de los que tal vez tenían el deseo de ser el líder exponían sus puntos y otros tal vez exponían todo lo contrario a lo que ellos expresaban. Comenzaron estas discusiones entre ellos. Y le preguntan al Señor, bueno, vamos a preguntarle a Jesús porque él tiene que saber. Y le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
Y la respuesta que los discípulos esperaban era la de tal vez fulano va a ser el líder, fulano va a ser el mayor. Cuando yo me vaya, este va a ser el que los va a dirigir a todos ustedes. Pero en vez de hacer eso, en vez de decir un nombre, Jesús viene y toma un niño. Dice que llama a un niño y lo puso en medio de ellos. Y yo imagino a los discípulos pensando, no me digas que ese niño va a ser el mayor ahora. No me digas que ese niño ahora es el que va a dirigirnos ahora a nosotros. Pero Jesús lo toma para darnos una enseñanza hermosa y poderosa. Dice que lo puso en medio de ellos. Y Jesús le dice, de cierto digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir Jesús con volver a ser como niños? Tener la inmadurez de un niño, tener la poca experiencia que tiene un niño, el poco conocimiento que tiene un niño. No es a eso a lo que nuestro Señor se refiere, sino que a veces los niños actúan con inocencia. Los niños a veces actúan sin maldad. Ellos no tienen todavía un pleno conocimiento de lo que es el bien y el mal. Ellos todavía no tienen un conocimiento como nosotros lo tenemos. Pero al ser humano por lo general le gustan los niños, le atraen los niños. Y los niños son seres adorables. Los niños son seres que a la gente les gusta. Y el niño tiene esa característica, ¿verdad? De que no tiene esa maldad que nosotros tenemos muchas veces. No tiene esa maldad con la que el hombre muchas veces actúa. Sí, yo sé que hay muchos inquietos, yo sé que hay muchos traviesos, muchos que se las traen. Nosotros los que tenemos hijos sabemos, ¿verdad? Lo que estamos, ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Pero Jesús nos dice que tenemos que volver a ser como un niño. ¿Por qué? Porque en el verso 4 dice, porque los niños saben cómo humillarse. Los niños a veces se pelean entre ellos y a los 5 minutos ya están contentos unos con los otros. Los adultos, si se enchiman unos con los otros, a veces el enchimamiento le dura años a veces. Así es el adulto muchas veces, pero los niños no son así. Dice que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y aquí está hablando Jesús algo bien importante, y está hablando de lo que es la entrada al reino de los cielos. Porque cuando él dice en el verso 3, si no nos volvemos y hacemos como niños, no entramos en el reino de los cielos. No está hablando de liderato, no está hablando de quién va a ser el mayor. Está hablando de la entrada al reino de los cielos. Y eso lo estuvimos hablando hace unos minutos en la clase de Apocalipsis, de nuestra entrada al reino de los cielos, cuando seamos raptados y seamos levantados, cuando Cristo nos venga a buscar en las nubes. Después de que los que murieron Él resuciten primero, nosotros somos levantados. Esa es la promesa del Padre, esa es la promesa de la palabra. Y Jesús recalca el hecho de que lo importante aquí es que tenemos que entrar al reino de los cielos y no estar buscando aquí quién es mayor o quién es menor, quién es más importante o quién es menos importante, quién tiene más puestos, quiénes tienen más prominencia dentro del reino de Dios. Y esto es una realidad. Es cierto que Dios, hay unos ministerios, hay unas personas que Dios tal vez le da más exposición a nivel del lugar donde viven, tal vez a nivel mundial, gente que son conocidos por sus ministerios, en la radio, en la televisión. Dios les ha expandido, Dios les ha dado una gracia que les permite ser conocidos a nivel nacional y a nivel mundial también. Dios les ha abierto a ellos unas puertas en su ministerio porque Dios los llamó a eso. Pero eso no quiere decir que ellos son mayores que nosotros. Eso no quiere decir que Dios los tiene en un nivel mayor que nosotros. Simplemente Dios les ha dado más exposición porque en el reino de Dios se trabaja de esa forma. Dios lo ha trabajado de esa forma. Y eso siempre se ha visto. Yo estoy seguro que Pablo, aunque no era de los 12 discípulos, dentro del reino, dentro del mundo cristiano en su tiempo, tal vez Pablo era más conocido que discípulos como Andrés, Tomás, Natanael, que usted ve que eran de los 12 discípulos, pero después no se mencionan mucho. Los que se continúan mencionando mucho son Pedro, Juan, Jacobo. Tal vez esos son los más que se mencionan, de los más que se hablan.
Tal vez Pablo, sin ser de los 12, fue más conocido que otros, pero cada uno hizo su obra, cada uno trabajó en el reino de Dios, cada uno cumplió con lo que Dios puso en sus manos. De hecho, la mayoría de ellos fueron martirizados por causa del evangelio, aunque no se hable mucho de ellos, porque el asunto no es que se hable mucho de nosotros, sino que hagamos mucho en el reino de Dios. No es lo conocido que seamos, es que seamos conocidos delante de su presencia. Por eso es que nosotros tenemos que volver a ser como niños y humillarnos, vivir humillados ante la presencia de Dios, vivir con humildad. Si Dios nos quiere llevar a la televisión, gloria a Dios. Si no nos lleva, como quiera seguimos dando gloria a Dios, porque Dios nos está usando en la expansión del evangelio. No dependemos de ser conocidos para trabajar en su obra. Nosotros trabajamos en su obra, seamos conocidos o no, porque ante el cielo allí sí somos conocidos. Y eso es lo que nos tiene que interesar, bendito el nombre del Señor. No entraréis en el reino de los cielos si no volvemos y somos como niños. Estamos hablando de la inocencia del niño, estamos hablando de la bondad que se ve en los niños. Nosotros tenemos muchas veces que ser como niños en ese aspecto. Cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. En el verso 5 viene Jesús hablando de la importancia de ser como niños. Dice que si recibimos un niño como él, a él lo recibe. Y mira qué interesante es ese dato que nos da Jesús ahí. Porque a veces nosotros a los que queremos recibir con gran elocuencia son gente de nombre, gente reconocida. Entonces pensamos que esos son los que tenemos que darle, ¿verdad? Las mayores comodidades, los mayores privilegios. Yo sé que hay gente que Dios ha puesto en prominencia y que, ¿verdad? Dios les ha abierto unas puertas y deben ser tratados como hijos del reino también. Pero no podemos darle el mejor trato a ellos que a los nuestros. Y no podemos darle el mejor trato a ellos que a los niños. Y Jesús coge el ejemplo de un niño para darnos esta enseñanza. Fíjate que cuando los discípulos le hacen la pregunta, él toma un niño para hacernos entender, quitarnos de la mente, arrancarnos ese pensamiento de que Dios nos juzga por posiciones en la sociedad o por posiciones dentro de la iglesia, o que nos mide por el liderato que Él ha puesto en nuestras manos. No es así. Tal vez ahora mismo tú me estás oyendo y tal vez no tienes un puesto de liderato en la iglesia, no eres presidente de algo, secretario de algo, tal vez no tienes ese nombramiento sobre tu vida, pero sí eres igual de importante en el reino de los cielos. Si eres igual de útil delante de los ojos de Dios, de la misma forma en que nosotros los líderes tenemos que humillarnos como un niño, tú también tienes que humillarte como un niño. Y Dios te dará la gracia, Dios te dará la palabra, Dios te dará el poder. También tendrás la misma dirección del Espíritu Santo. No hay que esperar a tener posiciones. Y si tú quieres trabajar en el reino, tú quieres hacer algo en el reino, ponte a la disposición del Padre Celestial, que Él ve en tu corazón lo que tú quieres hacer. Si tu intención no es la de tener posiciones, si tu intención no es la de ser reconocido, Dios te dará gracia, Dios te abrirá la puerta, Dios pondrá en ti, gloria al nombre del Señor, tanto el querer como el hacer. Porque hay mucha gente que habla de hacer muchas cosas, pero no hacen nada. ¿Cuántos conocemos gente así? Vamos a hacer esto, hay que hacer lo otro, aquí lo que hay que hacer es esto, y habla mucho de lo que hay que hacer, pero no están dispuestos a hacer. Habla mucho de que hay que enviar, pero si ellos van a ser enviados, no quieren ir a donde dicen que hay que ser enviados. O sea, hay gente a veces en el reino que actúan de esa forma, y Dios no quiere que actuemos de esa forma. Que cuando nosotros vayamos ante Él, su presencia, diciéndole, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy al servicio, estoy aquí para hacer lo que tú quieres. Porque Jesús, después de todo, lo que vino fue a servirnos a nosotros. Así que nuestra actitud tiene que ser la de servir, bendito el nombre del Señor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?
Bueno, pues aquellos que se humillan mayormente ante su presencia. Gloria al nombre del Señor. Y no nos humillamos para ser exaltados. Dejamos que Él nos exalte. Y si no nos exalta, como quiera nos vamos a seguir humillando, porque nuestra intención es la de adorar y servirle a Dios. Recibamos paga o no recibamos paga, recibamos beneficio o no recibamos beneficio, estamos aquí para servirle y adorar su nombre. Y Él se encarga del resto. Buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás viene por añadidura. Bendito el nombre del Señor. Yo sé que en este tiempo hay mucha gente que se aprovecha del evangelio. Yo sé que hay mucha gente que ha cogido el evangelio como negocio en este tiempo. Yo sé, y esto ha afectado el evangelio, esto ha afectado muchas veces los esfuerzos que nosotros hacemos por evangelizar, donde a veces vemos gente que nos recriminan en nuestra cara, de líderes, de pastorados, que se han aprovechado y se han lucrado con esto. Yo sé que eso existe, yo sé que eso ha pasado y seguirá pasando, pero nos corresponde, iglesia, contrarrestar este pensamiento y declarar la verdad al mundo de que nuestro pensamiento está primeramente en Cristo y no en los hombres, no en los que se han enriquecido, no en los que se han enriquecido, no en los que se han aprovechado. Gloria al nombre del Señor. Damos gloria a Dios, porque todavía hay gente en este tiempo seria, comprometidos con la causa del evangelio, entendiendo quién es el que nos ha llamado, entendiendo quién es el que nos ha dado la gracia para poder servirle y hacerlo con humildad y hacerlo de corazón. Todavía hay gente que tomaron esta palabra que Jesús le está diciendo a los discípulos, que pueden hacer como niños, ser como niños y humillarse constantemente ante la presencia del Padre. No solamente humillarse ante el Padre, es ser humillados ante los demás, ser humildes, es no tener un más alto concepto de sí mismo del que tenemos que tener. Tenemos que ser humildes, hermanos. Dios nos ha dado talentos y hay que exponer los talentos que Dios nos ha dado. Pero cada talento que Dios nos ha dado es para su gloria y su honra, no es para nuestro beneficio, no es para buscar nombre, es para exponernos la causa del reino y que sea Dios glorificado ante todo esto. Bendito el nombre de Jesús. Yo les invito a buscar su palabra en Lucas 22 para que ustedes vean la mentalidad de los discípulos, la lucha que tiene Jesús con sus discípulos. Porque en Lucas 22 vuelve este tema a surgir. Y este es el momento en que están en la Santa Cena. Esta es la cena, esta es la noche que Jesús es arrestado. Y en ese momento Jesús les habló muchas cosas en esa cena. Y una de las cosas que les decía es que uno de ellos le iba a entregar. Y todavía ellos no entendían. Pero en el verso 24 Jesús dice algo que no lo dicen los demás evangelios. Y yo quiero traer esta colación porque vuelve esta discusión de quién es el mayor. Vuelve esta discusión de quién es el que va a ser el líder aquí. Lucas 22, 24. Voy a leer de ahí en adelante. Verso 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Vuelvo otra vez, pero arrepentido, por la misma discusión. Verso 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Yo les invito a imaginarse un momentito que usted tiene una cena y Jesús es el invitado especial a su cena. Usted invitó a Jesús a cenar a su casa y usted se preparó. Usted preparó la mejor cena que usted pudo preparar, compró los mejores ingredientes. Ustedes, mujeres, empezaron ahí a cocinar, empezaron a tratar de hacer lo mejor para el maestro, porque él era el invitado especial a su cena que usted le invitó. Y Jesús llega a su casa. Y la mentalidad de nosotros tal vez la de servirle a Jesús,
porque ciertamente Él es el mayor, ciertamente Él es el que está por encima de nosotros. Y nuestra actitud es la de servirle. Pero probablemente cuando Jesús va a su casa, usted es el que al final va a terminar de ser servido. Porque usted puede tal vez hacerle la mejor comida, usted puede darle el mejor trato, pero no tenemos lo que Él puede darnos a nosotros. Tal vez nosotros podemos darle la mejor comida, la mejor cena, pero Él nos va a dar el mejor alimento espiritual que podemos recibir. Por eso es que Él, cada vez que nos visita, Él nos está sirviendo, aún siendo Él el mayor, pero Él es el que termina sirviéndonos a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y Jesús está diciendo, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Normalmente el pensamiento es, bueno, el que está sentado a la mesa es el mayor, por eso tiene un sirviente que le está sirviendo. Pero Él le dice, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Quién fue el que partió el pan en el momento de la Santa Cena? Jesús fue el que partió el pan. Jesús fue el que comenzó a servir el pan. Él fue el que tomó el control de la mesa en ese momento. Él era el mayor entre los 12, pero Él estaba allí sirviendo. Y no solamente del alimento, estoy hablando de las palabras que Él estaba dando, porque usted mira los evangelios, Él habló muchas palabras a sus discípulos. Él habló muchas palabras de fortaleza, de advertencia. Él estaba sirviendo en ese momento a sus discípulos. Cuando Él era el que tenía que ser servido, Jesús estaba sirviendo. Bendito el nombre del Señor. Pero usted ve la mentalidad de los discípulos. En el verso 24 usted los ve que hay una disputa entre ellos y están comiendo con Jesús, están en la Santa Cena. Ellos están ahí en esa última noche con el Señor y dentro de ellos, esos 12, yo imagino la bulla de ellos cuando están los 12 juntos. Y ellos ahí hablando nuevamente, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser aquí el líder? Como que ellos vieron la oportunidad de estar todos reunidos en esa cena como para decidir en esa noche quién sería el presidente. Ellos como que era como la junta ahí ese día, decidiendo, bueno, ¿quién va a ser el líder ahora? Vamos a hacer elecciones aquí. Parece como que había una intención ahí de nombrar a alguien. Y a veces el que va con la intención de ser nombrado, como que hace política, ¿verdad? Como que trata de buscar los votos de los demás, ganar la gracia, ganar el favor de los demás para, cuando llegue ese momento, recibir el voto, recibir el favor de otros. Hay gente así en el reino, usted los ha visto. Hay gente que son así en el reino, como que buscan el favor, como que se presentan como que ellos son el candidato ideal. Pero Dios tiene otros propósitos. Dios tiene otra visión para la iglesia. Dios tenía otra visión para los discípulos. No se trataba ahí de quién sería el mayor, sino de lo que Dios iba a hacer a través de sus vidas. Cuando Samuel fue donde Isaías ungir el próximo rey de Israel, la mentalidad de Samuel era la de nombrar lo que sus ojos le impresionaran. Cuando vio al hijo mayor de Isaías, él inmediatamente, verdaderamente que es este hombre, verdaderamente él tiene las características, es alto, parece que es guapo, parece que él tiene esas características de un líder, se veía fuerte, pero tenía como que cara de líder. A veces nosotros confundimos a la gente y pensamos, bueno, este no tiene las cualidades de un líder, aquel sí parece un líder. ¿Cuántas veces? Muchas veces, y yo he pasado esta experiencia, la gente se cree que cuando uno tiene un gabán puesto, la primera vez que yo me puse un gabán, me decían que parecía un pastor, parecía un líder. Solo porque tenía un gabán y una corbata puesta. Solo por ese detalle. ¿Mire qué cosa? Es verdad que después se cumplió, pero a veces nos da la impresión, a veces, cuando vemos a alguien que se pone esa, ¿verdad? Esa vestimenta, y ya le ponemos un ministerio solo por la vestimenta, no por sus características, no por su carácter, no por su testimonio, por la vestimenta. Y rápido ponemos y nombramos ministerio. Mira, parece pastor, parece un predicador. Y a veces caemos, ¿verdad? En esa mentalidad, caemos en ese error. Y esa fue la mentalidad de Samuel cuando llegó a la casa de Isaí. Él parece rey. Este sí que tiene cara de rey. Ese sí tiene que ser este. Está hablando de un profeta que vivía cerca de Dios. Está hablando de un hombre que Dios le revelaba constantemente, que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu de Jehová venía sobre Samuel constantemente.
y aún una persona con ese tipo de experiencia de parte de Dios tuvo ese pensamiento erróneo en un momento dado, juzgando por la apariencia. Y el que Dios tenía escogido estaba ya con las ovejas, estaba ya escondido. Un muchacho que lo último que tenía en su pensamiento era ser llamado por Dios para ser rey sobre Israel. El pensamiento de ese muchacho era amar a Dios, servirle a Dios, y él pensaba en ese momento, Dios me llamó aquí a servir, a pastorear estas ovejas de mi padre, este es mi oficio, esto es lo que Dios quiere que yo haga y lo voy a hacer humildemente. Yo soy el menor de la casa, yo acepto mi rol. Pero entonces al que se humilla, Dios lo pone en gracia, Dios lo ensalza. El desconocido del que nadie sabía, el que menos pensaba la gente que podía Dios llamar para algo tan grande, fue el que Dios llamó. Por eso hay tantos en el reino, tantos pastores evangelistas, que cuando tú oyes su testimonio, eran la gente más menospreciada de la sociedad, eran la gente que estaban, ¿verdad?, siendo marginadas por la sociedad, pero a eso fue los que Dios llamó, bendito el nombre del Señor. Son la gente que en un momento dado vivían sin esperanza, viviendo una vida totalmente alejada de Dios. Son la gente que en un momento dado vivían, ¿verdad?, su vida hecha un etcétera, como decimos en Puerto Rico, que no valían 2 centavos para la sociedad, pero a eso Dios los llamó. Y cuando Dios llama, Dios toma el control completamente y crea una transformación poderosa. Ya es donde vemos que verdaderamente Dios existe. Cuando vemos el cambio que Dios hace en la gente. No solamente en el milagro que Dios puede realizar, sino en el cambio que Dios hace en la gente. Nosotros vemos y decimos verdaderamente Dios existe. Y cuando nos humillamos como niños ante su presencia, Dios hace grandes cosas con nosotros. Y vemos el cambio que Dios hace y tenemos que decir verdaderamente Dios es grande, Dios existe. Dios es real, Dios es transformador, gloria al nombre del Señor. Por eso nosotros aquí en este camino no podemos estar pendientes a quién es el mayor, quién debe ser líder, quién debe hacer esto y quién debe hacer lo otro. De esas cosas Dios es el que se encarga. De esas cosas Dios es el que tiene el control, bendito el nombre de Jesús. Así que donde tú estás ahí ahora, en lo que tú estás haciendo, dale gloria a Dios. Y si tú quieres servirle, dale gloria a Dios. Si en tu corazón está el humillarte y estar queriendo hacer su voluntad, continúa dando gloria a Dios, porque Dios en un momento dado te va a dar el favor. Dios va a llegar el momento en que te va a dar exposición, gloria al nombre del Señor, sin que tú la busques. Por eso hay ministerios como el de Gigi Ávila que fueron expuestos a nivel mundial. El hombre viajó el mundo entero. Un hombre humilde, sin mucha palabrería, sin mucho instituto. Usted oye a Gigi, cuando usted oye a Gigi, usted todavía lo oye en las grabaciones, porque hay miles de grabaciones de él en YouTube. Usted ve que él no era muy elocuente, él no era, ¿verdad? Tenía muchas palabras de domingo, como decimos nosotros. Usted ve que el hombre era de campo y seguía hablando como hombre de campo. Y ese hombre fue ante presidentes. Ese hombre llegaba a una nación y muchas veces el presidente de la nación lo recibía en su palacio presidencial. Y allí Gigi no se empavonaba, no sacaba las plumas esas de pavo real que mucha gente saca muchas veces. Él allí con esa misma humildad que lo caracterizaba, les comenzaba a predicar de Cristo. Comenzaba a predicar de salvación y la necesidad de que esas naciones miraran al rostro del Señor. Pablo, cuando fue ante Festo, que apeló el caso de él allí al rey Agripa le dio su testimonio, sin importar lo que la gente dijera, sin importar lo que saliera en las noticias al otro día. Pablo él decía: yo iba camino a Damasco persiguiendo cristianos, yo estaba de acuerdo en que los encarcelaran, yo estaba de acuerdo en que los apedrearan, yo estaba de acuerdo en que los mataran, yo estaba de acuerdo, yo los perseguía, yo iba hasta... Y cuando iba a Damasco, ahí se me presentó una luz, y él sin ningún miedo testificaba lo que Dios hizo con él. Yo no sé qué fue aquella luz, yo sé que una luz que me cegó, yo me caí y oí aquella voz que me dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Él testificaba en muchas ocasiones lo que Dios hizo.
estuviera el rey, fueran líderes, fuera quien fuera, él testificaba lo que Dios había hecho con él. Pablo ante el rey podía disimular unas cosas, pero él dijo, yo le estoy sirviendo al Señor. Yo tengo una misión que cumplir. Yo esté ante el rey o ante otra gente, aunque esté ante gente pobre, yo voy a decirle a todos por igual lo que Dios hizo conmigo. Porque él nunca se creyó el mayor. Él en uno de sus evangelios, él dice, yo estoy aquí como abortivo. O sea, dentro de los 12 discípulos, Dios no llamó a ninguno de los 12 a ir a los gentiles, a predicar a Macedonia, a Galacia, a Roma. Ninguno de los 12 fue a esa región. Fue él, un perseguidor de la iglesia, al que Dios llamó para llegar a todos esos lugares. Y Pablo aprendió lo que es vivir como un niño, vivir humillado. Y qué gran ministerio el que Dios le dio a este hombre Pablo. Como tal vez de todos los 12 fue el más conocido de todos, el que más escribió del Nuevo Testamento, de los autores. Pedro escribió 2 cartas, Juan escribió 3 cartas, Judas Tadeo escribió 1, Santiago escribió 1, Pablo escribió 13 cartas que están en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Escribió más que todos ellos y son la base para mucha de la doctrina fundamental que nosotros enseñamos y predicamos en este tiempo. Porque Pablo vivió humillado. Pablo nunca quiso ser el mayor. Pablo sabía su lugar en el reino. Y es importante, y termino con esto, que cada uno de nosotros sepa su lugar en el reino. No tratemos de buscar posiciones. No tratemos de buscar privilegios. No tratemos de buscar beneficios. Dejemos que Dios tome el control de la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así no habrá discusiones entre nosotros como la que tenían los discípulos de quién sería el mayor. ¿Quién es el mayor? Jesús les dijo, tráigame a este niño. El que sea como este niño va a ser el mayor. El que se humille más va a ser el mayor. No el que es más rico, no el que más tiene posesiones, no el que más estudio tiene. El que actúe como un niño. Ese será el mayor. Bendito el nombre del Señor.